Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos también? ¿Seguro? Bueno, feliz Día del Trabajador para todos y todas, por la duda que se pongan mal algunas. Así que acá estamos para compartir la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene una palabra en este día para nosotros, así que vamos a compartir el texto en Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a compartir este mensaje, se titula Oración de Visión. Amén. Y dice así en el nombre de Jesús: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén y amén. Oramos. Padre y Dios amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por poder compartir esta palabra, Señor. Hemos alabado, adorado, Señor. Venimos a tu casa con acción de gracias, Señor. Y ahora en este momento te pedimos que traigas luz a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Oración de visión. En la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos, leemos o escudriñamos la Escritura, encontramos a Jesús haciendo sanidades a través de oración, a través de sus discípulos también haciendo sanidades, y también encontramos haciendo liberación, ¿no? El pueblo de Dios también en el Antiguo Testamento, estando en Egipto esclavizado, clamó a Dios y Dios lo envió a Moisés para liberarlo. Y constantemente vemos esos tipos de oración, ¿no? Pero también hay una oración que es de visión, que trae visión a nuestras vidas. Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros que estamos bautizados, pero en este contexto Dios le habló a un hombre que no estaba bautizado, que ni siquiera era parte del pueblo judío, era Cornelio, ¿no? Dice que él y toda su casa, hacía limosna constantemente, ayudaba, y aún así en contra de los judíos que no lo querían, la contradicción de otros romanos que lo cuestionaban: ¿para qué ayudas a estos cabezones que son los judíos? Y constantemente Cornelio seguía ayudando. Y dice la palabra de Dios que él oraba a Dios siempre. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cada cuánto oran? Seguramente en la vida acá todos me levantarán la mano y dirán: yo oro a Dios siempre, ¿no? Y ahora, si nosotros somos sinceros en nuestro corazón, oramos a Dios de determinada manera, como Cornelio, oramos a Dios siempre, un devocional al día, por lo menos de 5 o 10 minutos. Hace unos días atrás, una persona me decía que se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, tenía primero su devocional y después a las 6 puntos de la mañana, a las 7 puntos de la mañana, levantaba a los hijos, desayunaban, los llevaba al colegio, se iba a trabajar. Y eso cómo te hace sentir, ¿no? Cuando tenés inconstancia en la oración, cuando no cumplís con ciertas cosas. Y a veces puede ser una persona nueva o una persona que está en el ministerio, y seguramente les pasará, como muchas veces les pasa a algunos hombres de Dios, se convirtieron en profesionales del ministerio. Vienen acá a la plataforma, predican, otros cantan, alaban, otros levantan las manos, invitan personas, evangelizan, discipulan, pero le falta algo, le falta orar a Dios siempre. Y muchas veces ese detalle nos vamos dando cuenta como que nos convertimos en profesionales de una área, pero hemos descuidado la oración ante Dios. Amén. ¿Cada cuánto tenemos que orar? Tenemos que orar a Dios siempre. No podemos dejar de orar cada uno de nosotros. Tenemos que estar buscando constantemente la presencia de Dios. Si un médico le dice a una persona que tiene hipertensión: tenés que tomarte esta pastilla todas las mañanas, se piensan que la persona esa que está enferma, que necesita tomar esa pastilla toda la mañana, no la va a tomar. Sabe que en cualquier momento puede sufrir un ACV, un problema cardiovascular, por no cumplir con las resoluciones médicas, ¿no? Con lo que le indica el médico. Y si nosotros no cumplimos con esto que nos indica Dios, de que tenemos que orar a Dios siempre, también podemos morir.
No tal vez físicamente, pero sí espiritualmente nos vamos secando cada día. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que cuando oramos, cuando llegamos aquí a este lugar y oramos, o cuando oramos en nuestra casa y estamos atribulados, con lucha, con pruebas, cuando hemos discutido con el supervisor en el trabajo, con un compañero o tenemos problemas con los hijos, sentimos que cuando oramos, sentimos la paz de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que sentimos cuando oramos es paz. Y nosotros no nos damos cuenta que muchas veces descuidamos y vamos perdiendo. Podemos tener un gran ministerio, podemos traer personas aquí al camino del Señor y podemos estar descuidando nuestra relación con Dios por no orar. Amén. La oración es un diálogo constante a Dios, es un diálogo que Dios escucha. La oración no se trata de repetir cosas, amén. La oración trae un nuevo lenguaje a nuestra vida. Yo una vez miraba en el estado de algunos hermanos, compañeros de trabajo, y vi que decía, yo sigo creyendo en el lenguaje de las miradas, amén. Me pareció raro ese, ¿no? Porque está el lenguaje de señas, está el lenguaje del diálogo, está el lenguaje de las miradas. Pero hay un lenguaje que es especial que nosotros tenemos que tener, que es tener un lenguaje de oración constante en las cosas de Dios, de buscar a Dios constantemente. No podemos descuidar nuestra vida de oración. En el mundo nosotros podemos encontrar a personas que están constantemente buscando solucionar sus problemas, ¿no? Y van buscando y le oran a un montón de santos. Está el santo para las causas urgentes, el del pan y el trabajo. Después hay uno que dice que le podés pedir para desviar las balas o mellar el filo de los puñales. Me llamó la atención ese santo. Y hay otro santo que también, a ver, las hermanas, que sirve para someter a los amantes descarriados ese. ¿No? Y me llamó la atención que hay un santo para cada cosa, hasta para someter a los maridos que les gusta ir de parranda o que se desaparecen. Hay un santo para cada cosa, ¿no? Y Dios no es un santo, no es un patrono. Dios cuando creó al hombre lo creó ¿para qué? Para tener una relación. Y nosotros no podemos tener una relación con Dios si no hablamos, si no oramos constantemente. Todos los que están casados, ¿cómo empezaron una relación? ¿Con el lenguaje de las miradas? No, con diálogo, ¿no? Empezaron con diálogo, se pusieron de acuerdo, yo pienso de esta manera, me gustan estas cosas, esto, lo otro. Empezaron a hablar y para sostener el matrimonio en el tiempo que hay que hacer, hay que seguir dialogando. Y para sostener una relación con nuestro Dios, lo que tenemos que hacer es seguir orando constantemente. No se puede mantener un matrimonio sin diálogo, no se puede tener una relación con los hijos sin diálogo y no se puede mantener una relación con Dios sin dialogar con Él constantemente. Amén. Dios sabe que el hombre necesita constantemente estar viendo para qué, para creer, ¿no? Por eso en el mundo las personas hacen un santo para cada cosa y hacen imágenes, hacen estatuas. Y Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen de lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, en lo que hay en los cielos, ni debajo del mar, no te hagas imagen, ¿no? Pero ¿por qué Dios le dice esto? Porque Dios sabía que el hombre constantemente tiene que ver para creer, amén. Y cada uno de nosotros no necesitamos estar viendo para creer. Nosotros tenemos que ver más allá a través de la fe, ¿no? Dice en Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Digan, yo viviré por fe. Yo viviré por fe. Nosotros no vemos a Dios, pero cada vez que oramos lo sentimos. Cada vez que oramos podemos clamar a Dios y sentir un renuevo espiritual en nuestro corazón y en nuestra alma. Lo sentimos y nos motivamos cada vez que sentimos a Dios. Amén. Una de las cosas que más nos cuesta es lo que tenemos que hacer a diario, que es orar. Si nosotros buscáramos a Dios de determinada manera, tendríamos una visión. Yo me acuerdo cuando oraba por mis familiares, por mis parientes, y me desanimaba un poco, que me acuerdo que el otro día explicaba y les contaba en una prédica
de que tenía mi hermano más grande que decía, los cristianos son feos y llorones, me acuerdo, ¿no? Que no quería saber nada con la iglesia y renegaba. Y después lo tuvimos acá llorando, haciendo un papelón. y él, pero hubo una visión a través de esa oración que se oró constantemente por él, llegó al camino del Señor, se pudo bautizar y pudo Dios restaurar su vida. Y a veces, muchas veces, sentimos de que Dios no puede tener una visión para nosotros. Amén. Negamos eso con nuestra acción de no orar constantemente, de no orar todos los días. Cada uno de nosotros por ahí nos pasa, los cristianos, de que tenemos que tener una crisis para la oración. Cuando nos va mal, oramos. Oramos en la crisis, oramos en la enfermedad, oramos en la muerte, pero no oramos cuando estamos bien, cuando comemos un asado, cuando disfrutamos de la familia, cuando nos va bien económicamente. Sí, tal vez cumplimos con los diezmos, pero ya cumplí con los diezmos, la ofrenda, pero no olvidamos lo principal que es nuestra relación con Dios. Amén. ¿Cómo se forma una relación con Dios? Orando. ¿Cómo formamos la relación en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo iniciamos? Dialogando. El diálogo con Dios es totalmente distinto al que tiene el mundo. El mundo, ¿qué hace? Repite, ¿no? Dice que el mundo está constantemente rezando el Ave María, el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que lo lleva a hacer repetir esas cosas? Repetir eso no cambia la vida de nadie. Repetir el Padre Nuestro, lo único que logra es que la persona se acostumbre, se amolde a cumplir una religión. Y Dios no es una religión, Dios es vida y puede transformar la vida de ustedes, de su familia, y puede hacer que sean salvos, y Dios le puede dar una visión para hacer todas esas cosas. Dios, una de las cosas que no va a hacer nunca en nuestra vida es ser un patrono, ¿no? De estar al servicio de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, sino que Dios quiere ser el Dios de toda nuestra vida. Tenemos que reconocer nosotros que la oración es un privilegio que Dios nos dio a nosotros, ¿no? De poder hablar directamente a Él. Antes, en la antigüedad, cada oración se hacía por medio de un sacrificio, se quemaba incienso en el lugar santísimo y tenían que cumplir con todo un ritual. Y hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos expresar en cualquier lugar lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras luchas, nuestras pruebas, cuál es nuestro agradecimiento constante a Dios, ¿no? Hay un par de versículos que hablan sobre la oración. Dice en Mateo 6, versículo 9, habla del Padre Nuestro. Y está constantemente buscando la palabra de Dios, y que no se trata de repetir algo. Nuestro Señor Jesucristo dio en Mateo 6, versículo 9, un modelo de oración. No para que lo repitamos, sino para que tengamos un modelo de cómo tenemos que ser ante su presencia, ¿no? Tener acción de gracia, adorarlo, expresar nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones y cuál es la adoración que le queremos brindar en todo momento. La palabra nos habla de la necesidad y el deber que nosotros tenemos que tener de orar a Dios siempre. Dice en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. En 1 Tesalonicenses, versículo 5 y 17 dice orar sin cesar. En 1 de Pedro dice velar y orar. En Santiago 5, la oración del justo, eficaz del justo puede mucho. Cada uno de nosotros tenemos que tener un carácter de oración en nuestra vida. Podemos convertirnos tal vez en profesionales de la oración, en profesionales que saben desarrollar un trabajo dentro de la iglesia, pero si no tenemos una relación con Dios,
aunque estemos bautizados cada uno de nosotros, podemos perder la salvación. El apóstol Pablo decía que él tenía cuidado por su vida porque él no quería ser eliminado, ¿no? Y una de las cosas que Dios no quiere es que cada uno de nosotros no seamos eliminados por una falta, por un error, pero mucho menos es por algo que no se ve, la falta de relación con Dios mismo. Para aquellos que oran, así como Cornelio, no hay fronteras, ¿no? Antes era como una muralla entre el pueblo judío y el resto de la sociedad, con los gentiles, con aquellas personas que no eran del pueblo, se decían los gentiles. Y dice que la palabra que oraba constantemente Cornelio, y que la salvación llegó a la vida de Cornelio y de toda su casa por la oración que él estaba constantemente haciendo, ¿no? Hubo una visión, y llegó esa visión a la vida de Cornelio, y dice que Cornelio oraba a Dios constantemente, oraba a Dios siempre, no era una oración de lunes o el jueves o cuando tenía una necesidad, estaba constantemente agradecido con Dios, buscando en qué podía ayudar al pueblo a través de las cosas de Dios, amén. Este era el sentir de un hombre que no era del pueblo. ¿Cuál es el sentir de ustedes, hermanos, cuando hay luchas, pruebas? Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios constantemente. La oración trae revelación y trae visión a nuestras vidas. Todos tenemos familiares, todos tenemos necesidades, luchas, y que muchas veces buscando a través de la oración podemos solucionar y saber que tenemos que esperar. Yo tuve que esperar ver mis parientes bautizarse casi una década, ¿no? Y muchas veces nos desesperamos cuando nuestros hijos, cuando nuestros parientes se pierden a veces en la droga y nos duele el estado en el que están y cómo pasa el tiempo y no avanza en su vida. Y muchas veces a través de la oración podemos aprender a esperar. ¿Qué es lo que nos deja, qué es lo que no nos deja que oremos constantemente como Cornelio? Muchas veces puede ser la vida cotidiana que llevamos, que estamos cansados, que trabajamos mucho, que los chicos, las cosas por hacer en la casa, pero cada uno de nosotros, yo he visto hermanos que me lo han dicho, yo me levanto a las 6 de la mañana a orar y después arranco el día, ¿no? Y yo siempre cuando me dicen eso, y claro, ni debe trabajar, se levanta a las 6 y no trabaja o no hace esto o lo otro, yo me levanto más temprano y empiezo a justificarme yo, seguramente no, todo lo contrario, es una persona que trabaja, que estudia, que tiene hijos, que tiene un montón de cosas en que ocupar su tiempo, pero nunca deja que la presencia de Dios le falte a través de la oración. Y eso es una bendición para su vida, ¿no? Las malas relaciones, la mala relación dentro del matrimonio, dice en 1 Pedro, que genera que haya un estorbo en la oración. Amén. ¿Vio qué raro? Cuando nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio o cuando no somos constantes en las relaciones, tener una buena relación con nuestro entorno, hay un estorbo en la oración. Amén. Dios necesita que nosotros podamos tener relaciones para poder tener una vida de oración. Cornelio, una de las cosas que hizo fue superar todos los obstáculos. Le decía lo primero que Cornelio estaba constantemente siendo presionado por los judíos que no lo querían y que le parecía raro que él ayudara al pueblo. Los mismos romanos lo cuestionaban a él y Cornelio tuvo que superar todos esos obstáculos. Cuando nosotros superamos los obstáculos y seguimos orando a pesar de que tenemos 5 hijos, que tenemos que llevarle al colegio, que tenemos que ir a trabajar, aparece la visión en nuestra vida si nosotros seguimos orando. Amén. En Hechos 10, versículo 3 y 5 dice, Cornelio vio claramente una visión. Dice que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tu oración y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones que nosotros hacemos están en la memoria de Dios.
Dios no se olvida que oraste por un familiar enfermo, que fuiste a la cama de una persona que estaba en depresión, de un amigo, de un vecino. Dios no se olvida de las necesidades o de las expresiones de agradecimiento que tuviste cuando oraste. Dios se acuerda de cada una de nuestras oraciones. Hay un momento en el libro de Ezequiel que Dios está por destruir la tierra y está preparándose Dios para destruir al pueblo y Dios le dice, aunque estuviera Moisés, aunque estuviera Job, estos hombres de Dios no serían personas que podrían evitar la catástrofe, ¿no? ¿Y por qué le dicen esto? Porque Moisés fue un hombre que intercedió por el pueblo, Job intercedió por los amigos, Noé intercedió por su familia, también por la humanidad, y aunque hubieran personas que quieran interceder, Dios dice que Él iba a destruir la humanidad si no cambiaba, ¿no? Y una de las cosas que Dios me llama la atención es que Dios acuerda de estos tres hombres. Estos tres hombres eran intercesores, eran hombres que estaban constantemente en oración. Y cada uno de nosotros que oramos estamos en la memoria y en el corazón de Dios. Amén. Y dice en el versículo 5 que le dijo ese ángel a Cornelio que envíe hombres a Jope y que traigan a Pedro, ¿no? Y que Pedro, estando en Jope, también recibió una visión. ¿Para qué? Para que sean salvos aquellos que no son judíos. Pero Pedro no entendía la visión de Dios. Cuando llegó a donde estaba Cornelio, le predicó a su casa, a su familia, y dice que todos los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y hablaban en lenguas. Y no eran judíos, no eran para ellos supuestamente el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo Pedro? Entendió que Dios le estaba diciendo que estos hombres debían ser bautizados. Dios estaba buscando que esas personas fueran bautizadas a través de una visión que llegó por la oración constante de dos hombres. Amén. Pedro oraba siempre, Cornelio oraba constantemente, y nosotros tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Amén, hermano. Pedro cumplió con la orden del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Los mandó a bautizarse en el nombre de Jesucristo y fueron salvos así Cornelio y toda su casa, y un montón de personas empezaron desde ese momento a recibir la palabra de Dios. Y no eran del pueblo de Dios, amén. Cornelio tuvo que superar esa muralla, y hay murallas en nuestra vida que pueden superarse solamente con nuestra oración, no con la intervención de otros, sino cuando nosotros nos rendimos, reconocimos ante Dios de corazón, a través de la oración, que Dios puede obrar en nuestra vida y que puede obrar en nuestra familia. A veces estamos esperando al domingo, cuando tenemos una crisis, un problema, que nos ore el pastor, que te ore Fernando, o que te ore, y la verdad, Dios no está buscando, Dios no quiere que tengas un patrón o un santo en la iglesia o en algún lado para que ore por vos, o que te conceda un milagro, sino que Dios quiere que vos te acerques constantemente ahí en tu cama, en tu casa, cuando estás solo o cuando estás acompañado con Él, están constantemente orando en tu mente y en tu corazón. Para ir terminando, solo el poder de la oración te puede dar una visión semejante. Una persona sin oración es una persona que no recibe visión. Cada uno de nosotros nos hace sentir más seguro vivir con una visión en la vida, ¿no? Cuando nos ponemos de novio, cuando nos enamoramos, una de las cosas que necesitamos es tener una visión de qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? ¿O para qué nos ponemos de novio? ¿Es para formar una familia? ¿No? Para disfrutar un montón de cosas que solamente el matrimonio le puede dar. Y planificamos, tenemos una visión del futuro y decimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestra pareja, no? Tenemos un montón de hijos primero y después nos dedicamos a estudiar, o estudiamos y después tenemos un montón de hijos. Y cuando nosotros oramos a Dios que podemos dialogar así como dialogamos con otras personas, con nuestra pareja, con nuestros amigos para hacer un proyecto o lo que fuera, cuando nosotros tenemos una relación constante con Dios, podemos llegar a planificar
una visión del futuro delante de Dios. Dios quiere que los jóvenes prosperen, Dios quiere que los grandes prosperen, pero necesitamos tener una visión. Amén. En Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Los ancianos soñarán sueños. Yo los veo porque a veces están en la congregación y se me quedan dormidos, ¿no? No es por eso, sino que ellos ya llegaron a una etapa de que no van a tener visiones, pero sí tendrán sueño de poder disfrutar de la familia, de los hijos, de los nietos, de una jubilación, de un bienestar junto a su familia, ¿no? Pero Dios le habla a los jóvenes, que dice que los jóvenes verán visiones, ¿no? Y Dios tiene una visión para su iglesia, Dios tiene una visión para aquellos que todavía pueden seguir trabajando, esforzándose, y Dios tiene una visión para poder construir algo nuevo en su vida. ¿A cuánto le gustaría tener una visión en este día? A cada uno de nosotros le gustaría tener una visión. Yo creo que Dios tiene una visión para mi vida. No se termina con mis familiares bautizados, no se termina con tus parientes que cumpliendo el objetivo de bautizarse o que se reciban, sino que Dios tiene una visión todos los días si oramos. Cuando nosotros oramos, sentimos un nuevo ánimo en la tormenta, en la tormenta, en la opresión, en la dificultad, pero también podemos tener una visión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A través de un trabajo particular, a través de un ministerio dentro de la iglesia, Dios puede darte una visión para hacer algo grande. Dios derramó de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener visiones. Dominio propio también, ¿no? Pero principalmente para que podamos hacer cosas que el mundo no puede hacer, cosas que otros nunca hicieron. Amén, mis hermanos.